En esta segunda parte de la materia vamos a estudiar primero la regla del L'Hopital. Regla de L'Hopital. Supongamos que las funciones f y g son derivables y que g' obviamente es distinto a cero. Nosotros ya conocemos este símbolo, ¿sí? Símbolo prima, que nos indica que estamos hablando sobre la derivada. Para x próximo a x sub 0. Nuevamente tenemos que suponer lo siguiente. Supongamos que el límite de cuando x tiende a x sub 0 de la función f es igual al límite de cuando x tiende a x sub 0 de la función g. Y todo esto es igual a 0. O podríamos tener el siguiente escenario. Límite de cuando x tiende a x sub 0 de la función f es igual a más o a menos infinito. Cualquiera de los dos. No tienen que ser los dos signos, obviamente. Y el límite de cuando x tiende a x sub 0 de la función g es igual a más o a menos infinito. Bien. Aún nos falta el resultado final, eso lo voy a escribir en la próxima hoja, pero vamos mencionando la regla del L'Hopital. Supongamos que las funciones f y g son derivables y que la derivada de g es distinto de 0 para x próximo a x sub 0. Supongamos que el límite de f y de g cuando x tiende a x sub 0 es 0. O el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es igual a más o a menos infinito y el límite de g es más o menos infinito. Acá no interesa el signo. Lo que nos interesa es saber que esto tiene que ser igual a infinito, ya sea positivo o negativo, da lo mismo, ¿sí? Pero la idea es que sea un infinito. Bien, ahora, ¿qué nos indica esta O? Nos indica lo siguiente. Vos vas a tener este escenario o este otro escenario, pero no lo vas a tener los dos al mismo tiempo.
Si vos estás frente a este escenario, utilizás la regla del L'Hopital. Y si vos estás frente a este otro escenario, también utilizás la regla del L'Hopital. Pero nunca va a haber un ejercicio donde vos estés frente a esos dos escenarios al mismo instante. No, eso nunca va a ocurrir. O es uno o el otro. Pero en cualquiera de esos dos escenarios aplicás la regla del L'Hopital. Si vos tenés un escenario distinto a lo que te estoy mencionando o te estoy presentando ahora, entonces no podés utilizar la regla del L'Hopital. La idea es lo siguiente, chicos, chicas. Nosotros vamos a tener dos funciones y vamos a tener una división. No siempre tiene que ser una división, porque podría ser un producto y vos lo podés convertir a división, pero ese tipo de ejercicio nosotros no lo vamos a ver. Nosotros vamos a hacer directamente cuando tenemos una división. Si te aparece la indeterminación 0/0, que es este primer caso, podés utilizar la regla del L'Hopital. O si vos tenés la indeterminación infinito sobre infinito, también utilizás la regla del L'Hopital. Vuelvo a repetir, si vos tenés la indeterminación 0/0 o la indeterminación infinito sobre infinito, podés utilizar la regla del L'Hopital. Básicamente es eso. Si no entendés todo lo que estoy escribiendo ahora, en pocas palabras es lo que te acabo de mencionar. Si tenés la indeterminación 0/0 o infinito sobre infinito, utilizás la regla de L'Hopital. Regla o ley de L'Hopital, como lo querés mencionar. Entonces, si ocurre esto, o mejor dicho, alguno de estos dos escenarios, entonces se va a cumplir lo siguiente. Entonces, el límite de cuando x tiende a x sub 0 de f dividido por g va a ser igual al límite de cuando x tiende a x sub 0 de f' dividido por g'. La regla del L'Hopital lo que hace es reemplazar a los métodos que nosotros hemos utilizado anteriormente. Recordemos, cuando nosotros tenemos la indeterminación 0/0, ¿qué habíamos dicho? Lo siguiente, si tenemos la indeterminación 0/0, los métodos para salvar esa indeterminación son factorización, Ruffini, diferencia de cuadrados o el conjugado. Y si nosotros tenemos la indeterminación infinito sobre infinito, utilizábamos la técnica de los grados. Entonces, uno puede utilizar esos métodos, pero también existe un método más rápido, ¿sí? ¿Y cuál es ese método? La regla del L'Hopital. Para cualquiera de esas dos indeterminaciones, puedes utilizar la regla del L'Hopital. Ahora, si vos tenés la indeterminación 1 al infinito, que también nosotros lo estudiamos en la primera parte de la materia, bueno, para ese tipo de indeterminación no podés utilizar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Recuerden, el L'Hopital es únicamente cuando vos tenés 0/0 o infinito sobre infinito. Y otra característica más que tiene la regla del L'Hopital es la siguiente. Podés utilizar la regla del L'Hopital las veces que sea necesario. Puedes aplicar en un solo ejercicio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50 veces L'Hopital. Las veces que sea necesario. ¿Y cómo sabes cuándo tenés que frenar? Y depende, ¿sí? Si ya salvaste la indeterminación, listo, no tenés que seguir utilizando L'Hopital. Concluyó el ejercicio. Entonces, toda esta parte es la hipótesis de la regla del L'Hopital. Todo esto. Hipótesis. Y esto que está acá es la tesis. Es decir, si vos tenés esto, entonces podés utilizar esto. Para entender mejor, vamos con unos ejemplos.
Ejemplo número 1. Vamos a calcular lo siguiente. El límite de cuando x tiende a 0 de la siguiente función. X al cuadrado menos x, perdón, menos 7x dividido por x al cuadrado más 3x. Primero, reemplazás el valor de 0 en las x, ¿sí? Y si reemplazás el 0 en las x, podés observar que arriba nos resulta 0 y abajo también 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Esto nosotros ya lo estudiamos anteriormente, ¿sí? Entonces, vos sabés que esto es una indeterminación. Acá ustedes pueden utilizar factorización, diferencia de cuadrados, etcétera. Pero nosotros vamos a utilizar ahora otro método matemático, la regla de L'Hopital. ¿Qué nos dice la regla de L'Hopital? Bueno, si vos tenés esta indeterminación, vas a derivar arriba y abajo independientemente. Es decir, no lo confundan con la regla del cociente. No tiene nada que ver acá la regla del cociente, porque algunos dicen, esto es una división Isaías, entonces voy a utilizar la regla del cociente. Bueno, la regla del cociente es otra historia. Nosotros estamos ahora en la regla del L'Hopital. L'Hopital dice lo siguiente, derivás arriba y abajo independientemente. Límite de cuando x tiende a 0, derivás arriba. Arriba tenés una resta. La derivada es 2x menos 7. Ahora derivás el denominador. 2x más 3. Observen que lo único que hice fue derivar arriba primero y luego derivar abajo. Eso es L'Hopital. Estoy utilizando L'Hopital. Hasta ahora he utilizado una sola vez para este ejercicio. ¿Cómo sabes si tenés que seguir aplicando L'Hopital? Cada proceso que vos haces, o sea, cada L'Hopital que utilizás en el ejercicio va reemplazando el valor y ver si sigue la indeterminación. Porque si no continúa la indeterminación, bueno, no tenés que seguir utilizando L'Hopital. Ahora, reemplazás el valor de 0 en las x. Arriba nos va a quedar menos 7, abajo 3. Menos 7 tercios no es una indeterminación, es un número real. Entonces ya tenés resuelto el ejercicio. Observen, la regla del L'Hopital es mucho más rápido que utilizar los métodos que nosotros habíamos estudiado anteriormente. Es decir, en la segunda parte de la materia, ¿sí? O mejor dicho, en el segundo parcial, si a ustedes les aparece un ejercicio de esta naturaleza, ustedes pueden elegir o utilizas los métodos que les enseñé en la primera parte o utilizas L'Hopital. Lo que yo les recomiendo para el segundo parcial, si les aparece ejercicio de límite, directamente es para que ustedes apliquen L'Hopital. Si ustedes quieren aplicar los otros métodos, bueno, son totalmente libres, pero por ahí como que se les puede complicar. Les recomiendo que para el segundo parcial, si ustedes ven algún ejercicio de límite, tienen que utilizar L'Hopital. Continuamos. Vamos con un segundo ejemplo. Ahora vamos a calcular el límite de cuando x tiende a 2 de la siguiente función. X al cubo menos 2 por x al cuadrado menos 6x más 2. Todo esto dividido por x al cuadrado
más 3x menos 10. Si ustedes reemplazan el valor de 2 en las x, les va a quedar una indeterminación. Entonces, como tenés la indeterminación 0 sobre 0, podés aplicar L'Hopital. Vamos a aplicar L'Hopital. Límite de cuando x tiende a 2. Vamos a aplicar L'Hopital. Vamos a derivar primero el numerador. 3x al cuadrado menos 4x menos 6. Lo voy a hacer de forma directa porque ustedes ya saben derivar. Ahora vamos a derivar el denominador. Bien, ahora vamos a reemplazar el valor de 2 en las x. ¿Sí? Entonces esto es 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 6. Todo esto dividido por 2 por 2 más 3. Vamos a ingresar a la calculadora y veamos si nos aparece nuevamente una indeterminación. Si aparece una indeterminación, tenemos que aplicar nuevamente L'Hopital. Menos 2 séptimos, que es lo que me resultó. Menos 2 séptimos. Observemos que menos 2 séptimos no es una indeterminación. ¿Sí? No es una indeterminación. Entonces, mediante la regla del L'Hopital, que hemos utilizado una sola vez, la regla del L'Hopital, hemos resuelto nuestro ejercicio. Eh, ¿Sí? Perdón, pero no entiendo dónde sale el 3. O sea, para que quede 3x elevado a 2. Sí, por ejemplo, acá derivé x al cubo. Entonces, la derivada es Ok. bajas el 3 y el exponente le restas una unidad. Listo, gracias. No de nada. Recuerden que en el numerador nosotros tenemos sumas, suma y restas. Entonces, aplicas la regla de la suma y de la resta al mismo momento. ¿Sí? En el mismo instante. Veamos otro ejemplo. Pero ahora vamos a resolver un ejercicio donde vamos a tener funciones trigonométricas y ver de qué manera lo tenemos que resolver. Ejemplo número 3. Ahora queremos calcular el siguiente límite. Límite de cuando x tiende a 0, de seno de x menos x dividido por x por seno de x. Entonces, reemplazás el 0 en las x. Acá nosotros tenemos seno de 0. Seno de 0 es 0. Si no lo recuerdan, bueno, igual lo pueden ingresar a la calculadora. Solamente recuerden que tiene que estar en radianes. Entonces, seno de 0, o lo pueden anotar ustedes, seno de 0 es 0. ¿Sí? Menos este 0 dividido por 0 por seno de 0. Y seno de 0 también es 0. 0 menos 0 nos resulta 0. 0 por 0 es 0. Nosotros acá tenemos una indeterminación. Pero no tenemos cualquier indeterminación, es la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, puedes utilizar la regla de L'Hopital. Vamos a utilizar la regla de L'Hopital, límite de cuando x tiende a 0. Entonces, derivas arriba
La derivada de, bueno, acá tenemos una resta, ¿sí? Entonces utilizas la regla de la resta. La derivada de seno de x es coseno de x. Es una derivada por tabla. Menos x. La derivada de x es 1 por tabla. El problema lo tenemos en el denominador, porque en el denominador vos tenés un producto. Vas a utilizar la regla del producto. Lo vamos a hacer paso por paso para recordar la regla del producto, ¿sí? ¿Qué nos dice la regla del producto? Bueno, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Recuerden que se deriva independientemente. Derivas primero el numerador y luego derivas el denominador y ver qué operaciones tenés dentro de cada parte de la fracción. Porque quiero resaltar lo siguiente. En el numerador vos podés tener una suma o podés tener una resta o un producto o una división también. Si arriba vos tuvieras una división, arriba tendrías que utilizar la regla del cociente. Y abajo tendrías que utilizar la regla del producto. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Voy a calcular estas derivadas. Límite de cuando x tiende a 0. Arriba es coseno de x menos 1. Dividido por... La derivada de x es 1. Es una derivada por tabla. 1 por seno de x. Seno de x. Más x. La derivada de seno de x. Coseno de x. Recordemos que esa es una derivada por tabla. Bien. Ahora, vamos a reemplazar el valor de 0 en las x y ver si de esa forma ya hemos salvado la indeterminación. Vamos a reemplazar. Me parece que se activó el micrófono. No sé si fue un error o tenés alguna consulta. Bueno, me parece que fue por error que se activó. Bien, continuamos. Ahora reemplazas el 0 en las x. Coseno de 0 es 1, ¿sí? Lo pueden anotar también. Coseno de 0 vale 1. Entonces arriba nos queda 1 menos 1 dividido por, en el denominador, seno de 0. Seno de 0 nosotros sabemos que es 0. Más. Acá nos queda un 0 multiplicado por el coseno de 0. El coseno de 0 vale 1. ¿Qué ocurre? Arriba nos va a quedar 0. Y en el denominador también nos queda un 0. Observen. Tenemos nuevamente una indeterminación. Entonces, como nos quedó nuevamente la indeterminación 0 sobre 0, utilizas nuevamente la regla de L'Hopital. Límite de cuando x tiende a 0. Vamos a utilizar, vamos a utilizar la regla de L'Hopital en toda esta fracción. Derivas primero el numerador. La derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada de menos 1 es 0. Acá tenés una suma, ojo, acá tenés una suma. Si bien es cierto, acá tenés un producto, sí, pero la operación que predomina en este caso es la suma. Entonces, primero utilizas la regla de la suma y luego para este segundo término utilizas la regla del producto. La derivada de seno de x es coseno de x. Ahora, más la derivada de este producto, es decir, es la derivada del primero. Vamos a hacer de forma directa, ¿sí? La derivada del primero, es decir, la derivada de x vale 1 por coseno de x, coseno de x. Luego es más
el primero sin derivar, es decir, queda x, por la derivada del segundo, y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Lo estoy resolviendo de forma directa, ¿sí? Porque es algo que nosotros ya conocemos, la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Acá estoy escribiendo de forma directa sus resultados. Entonces, nosotros podemos reemplazar el valor de 0 en la x. Lo vamos a hacer de forma inmediata. Si reemplazas el 0 acá, tenemos seno de 0. ¿Cuánto vale seno de 0? Seno de 0 vale 0. ¿Sí? Ahora, coseno de 0, ¿cuánto vale? Coseno de 0 vale 1. Nuevamente acá tenemos otro coseno de 0, es 1. Seno de 0 es 0. 0 por 0, porque x le estamos dando el valor de 0, también vale 0. Entonces, arriba nos queda menos 0, pero acordate que el 0 no tiene signo. Es decir, si acá te queda un menos 0, lo escribís un 0. 1 más 1 es 2, más 0, 2. 0 dividido por 2 vale 0. Recuerden que el 0 dividido por cualquier número siempre es 0. Recordemos que el 0 solo no es una indeterminación. El 0 es un número real, es un resultado. Lo que ocurre con estos ejercicios de límites es lo siguiente, en la gran mayoría como que resulta 0 o 1, es lo más típico, ¿sí? Bien. Observemos que en este ejercicio nosotros hemos utilizado la regla del L'Hopital 2 veces. ¿Se podrá utilizar 3, 4? Y la respuesta es sí. Lo puedes utilizar las veces que sea necesario. Si vos seguís teniendo indeterminación 0 sobre 0, podés seguir aplicando la regla del L'Hopital y así consecutivamente. Obviamente en el examen no te va a dar un ejercicio donde vos vas a utilizar L'Hopital 20 veces, no. Eh, por ahí quizás 2, 3, como máximo hasta 4 veces, aunque creo que es exagerando. 2 o 3 veces que puedas utilizar L'Hopital. Y si es hasta 4 veces, van a ser expresiones no tan complejas, ¿no? Por ahí quizás un polinomio, que es un poco rápido para derivar, ¿sí? Y tampoco no generalicen, porque cuando reciben ustedes los ejercicios, mayormente les da el valor de 0 o 1, pero cuando vean el examen, no marquen directamente 0 o 1. Resuélvanlo, porque también puede variar, ¿sí? Bien. Vamos a resolver ahora un ejercicio de la guía. El ejercicio, a mi parecer, el más complejo de todos. Vamos a resolver el ejercicio, si no me equivoco es el C, lo voy a revisar. El PDF lo compartí por el grupo. Estamos ahora en la guía práctica número 4, aplicaciones de la función derivada. Vamos a resolver el ejercicio 1C. Nos dan la siguiente función. Límite de cuando x tiende a 0, tangente de x menos x dividido por x al cubo. Bien, quise resolver este ejercicio porque aparece tangente. Y si esto les aparece en el examen, ¿cómo lo pueden resolver? De la siguiente forma. Recuerden que tangente de x es igual a seno de x dividido por coseno de x. Igual lo vamos a hacer paso por paso, ¿sí? Bien, primero,
Reemplazás el 0 en las X. Entonces arriba nos queda tangente de 0 menos 0 dividido por 0 al cubo es 0, ¿sí? Perdón. Entonces, ahora, ¿cuánto vale tangente de 0? Tangente de 0 vale 0, ¿sí? Igual lo pueden ingresar a la calculadora y pueden les arroja el valor. 0 menos 0 es 0. Nos quedó la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, puedes utilizar la regla de L'Hopital. Límite de cuando x tiende a 0, derivas el numerador. Y como tenés una resta, es la resta de las derivadas. Es decir, tangente prima de x menos x prima. Todo esto dividido por x al cubo prima. Esto es L'Hopital, ¿sí? Es derivar numerador, denominador independientemente. Ahora, voy a hacer cálculos auxiliares porque acá tenemos tangente de x. Voy a calcular la derivada de tangente de x. Vamos a hacer un cálculo auxiliar para que se entienda. Aquí es igual a la derivada de tangente de x. En primer lugar, tangente de x es igual a seno de x dividido por coseno de x. Si no lo recuerdan esto del secundario, bueno, acá les estoy informando. Tangente es igual a seno sobre coseno. Y nosotros vamos a calcular su derivada de este cociente. Acá utilizas la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Esto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el segundo al cuadrado. La derivada de seno de x es coseno de x menos seno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Todo esto dividido por el coseno de x al cuadrado. Continuamos. Coseno por coseno. Este producto lo tenés que pensar de la siguiente forma. Es como si vos tuvieras x por x. ¿Cuánto vale x por x? X al cuadrado. Así pensarlo. Entonces, acá nosotros tenemos coseno de x por coseno de x. Esto vale coseno al cuadrado de x. Menos por menos es más. Seno de x por seno de x. Esto vale seno al cuadrado de x. Todo esto dividido por el coseno de x al cuadrado. Listo. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de tangente de x? La derivada de tangente de x es coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x dividido por el coseno de x al cuadrado. Pero esto se puede reducir aún más por lo siguiente. Recordemos las identidades trigonométricas. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x vale 1. Si no lo recuerdan, anoten bien esta parte. Por eso quise resolver este ejercicio para recordar algunas fórmulas trigonométricas. Seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x vale 1 por fórmula, ¿sí? 1. Dividido por coseno de x al cuadrado, lo puedes escribir de esta manera. Coseno al cuadrado de x es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿a qué es igual la derivada de tangente de x? Es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Bueno, si en el examen a ustedes les aparece tangente de x y necesitas su derivada, no es necesario que hagas todos los pasos porque ya lo tenés. ¿Cuánto vale su derivada de tangente de x? Es 1 dividido por coseno al cuadrado de x. Ahora, este resultado lo voy a agregar acá.
¿sí? Junto con las otras derivadas. Bien, voy a esperar un momento para que termine de copiar. Bueno, me queda menos de un minuto, así que espero hasta que se corte y les envío un nuevo enlace Zoom.